Muy bien, detrás de esa barba hay un ser humano y ahí está Leonardo Farilu. ¿Cómo está, Leo? Todo bien, ¿cómo andás vos, Puma? Nadie lo diría, No, pero sí hay un ser pero hay humano. un ser Sí, humano, sí, ¿no? Y siente y se emociona. por supuesto. Y nos va a hablar de lo que es el pro común. ¿Qué es el pro común? ¿Qué es el pro común? ¿No se te ocurre? ¿A qué te suena? Pro común me suena a algo comunitario, algo de todos, que se repite, algo así. Sí, vas bastante acertado, de Bien. alguna manera. Es una de las cosas más Hoy me toca simples. cebar mate a mí. Sí, por supuesto. Perfecto. Es que justamente en esta cuestión de división de tarea Hoy me toca a mí. igualamos un poco, ¿viste? Bien. Es una de las cosas más simples de definir y quizás también una de las más complicadas. Ajá. Porque sobre todas las cosas las tenemos en nuestra sociedad muy ocultas. Nos hemos desacostumbrado a mucho a pensar desde esos tipos de lugares, de ese paradigma de formas de relacionarnos, gracias a gracias entre comillas, por Sí. supuesto, a las formas de organización que reproduce el Estado desde los últimos 500 años sobre todo, y las formas de organización económica capitalista que tienen que ver con la cuestión del intercambio de dinero y demás. Claro. De una manera muy simple, básicamente el procomún, en realidad el término original donde se lo define es comunes, es lo que es de todos sin ser de nadie, lo que usamos todos pero no es de nadie. Ajá. Perdona, ¿con azúcar o sin azúcar? Por mí amargo. Amargo. Bien, decías. Lo que es común a todos, pero que no es de Lo que nadie. de alguna manera nos pertenece a todos y a nadie a la vez. Claro, podríamos Eh, decir el aire. Por ejemplo, Los ríos. es algo que de Bien. alguna que no Como sé. parece gráfico, digo. Sí. Normalmente en la traducción al castellano se le puso el pro común a diferencia de la versión en inglés que es simplemente comunes. Sí. ¿Por qué? Porque en castellano estamos muy acostumbrados a utilizar el término de bienes comunes, que está muy ligado a la gestión por parte de las instituciones gubernamentales. Bien. En este otro caso, se trata de formas, no tanto de recursos, como ser el aire, por ejemplo, que en todo caso es un bien que Sí. todos utilizamos, sino la relación que entablamos Perfecto. con esto que se transforma de alguna manera, que puede transformarse en un O sea que tiene que recurso. ver más con una visión filosófica No tanto con una... que tangible. También es una visión filosófica, o sea, desde el momento en que empezamos a racionalizar y a pensar cómo se constituyen estas cuestiones. Pero tiene que ver más bien cómo nos relacionamos entre los seres humanos y cómo nos relacionamos con el entorno, Bien. con el ambiente. Entonces, remite a las formas de utilizar cosas que existen en el universo, sean tangibles o intangibles, que no signifiquen de ninguna manera la propiedad privada ni el control por parte de una organización específica. Ujú. Para darte como bien dijiste vos, un ejemplo buenísimo es el aire. Imagínate qué pasaría si a alguien se le ocurre cobrarnos por el aire. Complicado. Es algo que de ninguna manera se nos pasa por la cabeza. Pero sin embargo, a lo largo del tiempo, gran cantidad de bienes y recursos y prácticas que antiguamente formaban parte del cotidiano de manera libre, que de alguna manera las reglas, las leyes a través de las cuales funcionaban, estaban establecidos por sus usuarios. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un vasto campo, un pastizal donde la gente dejaba pastar su ganado, Sí. estamos hablando de un espacio de uso comunal, Claro. no es propiedad privada, todos los animales pastan en ese lugar y todos los que forman parte de la comunidad que utiliza Tenían derecho son a... dueños y no Claro. son dueños. Nadie Claro. puede cercar, nadie puede decir este metro cuadrado de pasto es mío, sino que depende de las reglas que se establecen de uso común, Claro. la necesidad, etcétera. Ejemplos que podemos llegar a pensar acá en Catamarca que han sido muy tradicionales y que de alguna manera se van perdiendo o se van reestructurando tienen que ver justamente con esto, con los campos comuneros, con los usos de los sistemas de riego, de canales para las fincas, que si bien hoy por hoy ya se habla de espacios productivos, una finca como propiedad privada, este tipo de recursos que ayudan a que todo esto funcione eran de uso común. Claro. La diferencia era en todo caso que todos los miembros de ese espacio que iba a utilizar este recurso se ponían de acuerdo en cuánto era lo que necesitaba cada uno según la tierra disponible y según el tipo Claro. de tarea producida. Pero no hay un ente externo que viene a cobrarte, que viene a decir esto es mío,
La lógica funciona al revés que dentro de nuestro sistema de compraventa. ¿Cómo sabemos nosotros por qué suben el precio de las cosas? Por este juego de la idea de la oferta y la demanda. Entonces, si un recurso, si un bien determinado es, o sea, existe en mucha cantidad, normalmente el precio baja. Si hay mucha demanda, si la gente quiere consumir eso, tienen dos estrategias, que es o directamente bajar el precio y vender masivamente, subir el precio, o generar escasez. Claro. Obligatoriamente cuando de un recurso hay demasiado, esta lógica de economía básica dice que el precio tiene que bajar, es algo que pueden acceder todos, entonces ¿qué hacemos? Acopiamos y no dejamos que salga. Vamos al supermercado y nos dicen hay escasez de aceite. Puede llevar una sola botella por familia y te suben el precio de 25 litros a 50. Claro. Pasó con la yerba y así pasa todo el tiempo con productos que se quiere generar esto. Pero que en realidad tiene que ver con esta cuestión del monopolio del mismo. Si nosotros pensamos desde la lógica del común, la importancia es el autoabastecimiento, nunca va a faltar, y la racionalización siempre va a estar orientada a que todos los miembros de esa comunidad cuenten con la misma cantidad de ese recurso escaso. Leo, si bien es cierto que hasta se lo puede llegar a plasmar a esos acuerdos en papel y demás, pero digo, el valor palabra tiene un valor muy por supuesto, superior, ¿no? Por supuesto. O sea, nos ponemos de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a tus necesidades. Exacto. Y al bien que tenemos. Y el recurso, la palabra empeñada y la palabra dada y la palabra que vale. Seguro. Obviamente no significa que sea algo perfecto, pero lo que tiene a diferencia de la mayoría de los acuerdos que están institucionalizados o reglados mediante algún tipo de pauta que se torna obligatoria, es que en este caso no hay un monopolio de la fuerza. En nuestra sociedad en general, para ciertos bienes, si yo me meto a tu casa, el Estado tiene el monopolio de la violencia a la hora de decir, vos incumpliste con una norma y te puede agarrar y te puede meter preso, reventar a palos, lo que fuera, según la situación en la cual el inconveniente se presenta. En este otro caso, obligatoriamente hay una participación democrática a la hora de decidir cuáles son estas reglas. Entonces, no hay una sola persona que toma la decisión. Democrática y casi solidaria también, ¿no? Y de alguna manera, claro, sí, se basa en un proceso sobre todo de ayuda mutua y del hecho de que todo el tiempo está en reformulación. La diferencia de las cosas establecidas en un papel burocratizadas que se tornan muy difíciles de cambiar, en el pro común la toma de decisiones está constantemente en juego. Entonces, a medida que va surgiendo un problema, obligatoriamente todos los miembros de esa comunidad se ven obligados a replantearse cuáles son las bases. En este sentido, perdona, ¿no? En este sentido, porque a mí me encanta viajar en el tiempo con vos para ver cómo era nuestra vida antes de que llegaran los colonos y demás. En la cuestión de los pueblos originarios y demás, justamente fue uno de los grandes problemas que tenían, era la falta de papeles, ¿no? Porque ellos acordaban con el vecino, yo voy a explotar de acá hasta acá el recurso y vos lo vas a explotar de acá hasta acá el recurso. Entonces cuando se empezó a burocratizar la cuestión, es donde otros aprovecharon ese vacío legal. Claro, por supuesto, porque justamente se le estaba atribuyendo ciertos derechos a un sector de la población, en este caso los conquistadores, que no solamente que sabían leer y escribir, sino que ante la ley del gobierno real eran los que tenían derechos. La misma idea de ciudadanía se va construyendo a lo largo del tiempo, y cuando se habla, por ejemplo, del surgimiento de la democracia en la Grecia antigua y suena, oh, no, sí, porque bueno, nuestra democracia ya no funciona como funcionaba antes, nunca se tiene en cuenta que la democracia griega, por ejemplo, definía a los ciudadanos como los hombres libres de mayor de tal edad, que vivían en tales ciudades, etcétera. Entonces mujeres, niños, esclavos, etcétera, quedaban afuera, no formaban parte de la ciudadanía. No eran parte del pueblo. En la época, claro, exacto, no eran parte del pueblo. Entonces, en realidad, comparativamente, la gente, el común de la gente, tenía todavía menos poder de decisión sobre su vida y sobre el uso de las cosas en esos espacios que nosotros hoy. Que en todo caso tenemos este juego de la democracia que cada tanto tiempo vamos y decidimos hipotéticamente quién nos representa. Pero no hace falta irse tan atrás en el tiempo para este tipo de acuerdo como el que vos planteabas. Vos no hace falta ni siquiera irse de la ciudad, de acá de San Fernando del Valle, Catamarca. En el interior, por supuesto, mucho más común, y en todo caso hasta hace unos años. Si vos vas a Catastro o te vas al archivo histórico en las épocas que estaba en funcionamiento, todo el tiempo está llegando gente
¿Justamente para qué? Para transformar propiedad comunal en propiedad privada, porque yo Sí. tengo una y vengo a buscar la hijuela de la herencia que se viene remontando de mi tatarabuelo. ¿Por qué? Sí. Porque la tierra funcionaba como una cuestión de uso consuetudinario. Esto es mío, ya era de mi abuelo, entonces es como que justamente de palabra todo el mundo sabía cuál era la unidad mínima de tierra que necesitaba una familia para sobrevivir de manera autosustentada. Y no me voy a cruzar a ocupar tu tierra sin necesidad de un papel. No Claro. hay un título de propiedad. Te vas Claro. hoy al interior y sigue siendo muy común. Por Claro, algo que es también lo que para te decía, muchos. el valor de la palabra era... Exacto. Pero tampoco hay un límite estricto. Claro. No hay ningún impedimento para que yo atraviese tu finca, por ejemplo, para ir a la mía que queda más allá. O por ejemplo con el tema de lo del agua. Vos Claro. vas a ver cómo son las comisiones de riego en el interior, si bien cada vez están más burocratizadas, pero hay un uso comunal, todo el mundo tiene establecido y sabe qué hora le toca regar, y la gente que está encargada del mantenimiento de las acequias y demás transita los espacios y las fincas que son, entre comillas, privadas, como si no lo fueran. Claro. Inclusive Catamarca, catastralmente, tiene un problema muy grande con esto que vos planteabas, ¿no? Las grandes extensiones de tierra por donde mires de Catamarca no tienen escrituras, no tienen papeles. Entonces pasaron conflictos como los poquiteros, pasaron conflictos que se dan a nivel más doméstico entre familias que empiezan a buscar los herederos porque quieren vender, porque quieren... Entonces empieza a generar todo una tara de problemas que tienen que ver con que no hay en Catamarca un ordenamiento catastral porque respondía a esta Claro, lógica. pero en todo caso acá la pregunta es, ¿necesitamos adaptarnos a este ordenamiento catastral que nos lleva cada mes más a lo que denominan los que se dedican a estudiar los comunes, Sí, como cercamiento? sí. ¿O lo que necesitamos es encontrar estrategias para que ese tipo de prácticas que son colectivas, que no son autoritarias ni excluyentes, no hacen que vos te quedes sin nada y yo me quede con todo, funcionen? Justamente en ese sentido, la idea de la propiedad privada, el Estado como defensor de la propiedad privada dentro de un sistema económico como el que nosotros estamos, donde lo que de alguna manera aumenta es la necesidad de la competencia para poder sobrevivir. Frente a eso, el común te propone cooperación, solidaridad, apoyo mutuo y el olvidarnos de que nosotros tenemos que estar mejor que el de al lado, sino que si nos potenciamos en colectivo, vamos a todos cumplir con las necesidades. Seguro. Y como te digo, no hace falta irnos a estas cosas materiales. Los mejores ejemplos, y que quizás fueron los que hicieron que resurja la idea del bien común, hoy por hoy, tienen que ver, no del bien común, del pro común, tienen que ver con los avances o las novedades de la era digital. A nadie se le ocurre pensar, y ahí en estos últimos años estamos viendo otro tipo de acercamientos, por ejemplo, que la internet sea algo privado. Está bien, nosotros pagamos un servicio que tiene que ver con que nos llegue la señal. Y en algunos lugares incluso se ha considerado que eso tampoco debería pasar. Y el internet es algo que es gratis. Claro. Porque es una señal, es información que se construye entre todos los usuarios y por ende es una red libre. Cuando empiezan a aparecer grandes empresas, como en este caso Facebook o Google, que empiezan a comprar y a poner patentes sobre sectores del internet, empiezan a generar ese cerco. Claro. Obligatoriamente algo que era de uso libre, compartido por todos, empieza a necesitar tener que pedir permiso para ser usado, pagar una cuota determinada por alguna cuestión, y es en realidad una trampa. Seguro. El mejor ejemplo de cómo salirse de eso es, por ejemplo, Linux, o lo que es, digamos, los servicios, Wikipedia, otro. Wikipedia, que todos lo conocemos, cada vez que dudamos de algo decimos, uy, ¿de dónde saco la información? Te metes en el Google, pones Wikipedia, entras y ahí no es algo que pertenezca a nadie, es una enciclopedia abierta, y son los usuarios los que van mejorando, van agregando definiciones nuevas, aumentando las historias, corrigiendo errores. Nadie los paga, nadie les cobra, nos beneficiamos absolutamente todo, y tiene un mecanismo de autocontrol. Si alguien escribe modifica un artículo y escribe una pavada, inmediatamente salen 50 usuarios más alrededor de todo el mundo, que están en red justamente, para corregir eso. Claro. En ese sentido, queda claro que como es un servicio que es para todos, a nadie le interesa que funcione mal. Claro. En cambio, si fuera algo privado, monopolizado por un solo grupo de personas, respondería a intereses. Y si vos haces algo mal,
el único que en todo caso tiene el poder de control, de modificarlo y de arreglarlo es el mismo dueño. Y si al dueño no le interesa, Claro, esa información va a quedar errónea y se va a reproducir de manera errónea. Leo, lo que sí es un bien común, son estas tortillitas que estamos comiendo de cortado y algo más, en Prado 290, no, es tremenda, no sé lo que son. Ya fuera de cámara porque no vamos a probarás, poder... yo estoy en cámara, estuve comiendo. Sí, sí, se nota. No puedo resistir. Leo, un placer, buenísimo, un tema interesante, sobre todo, que tiene que ver en lo tangible y en lo físico con Catamarca, está muy cerquita, ¿no? Y en lo global, sobre todo con lo que acabas de explicar. Así que un verdadero podemos placer. verlo a todos niveles. Una pequeña cosita nada más. Diga. Que quiero hacer un enganche que tiene que ver con lo que estuvimos hablando y no tiene que ver con lo que estuvimos hablando. Pero es un enganche con un tema que vamos a tratar la semana que viene. Bien. Como bien dijiste vos, así como el aire, el agua en ciertas condiciones, la tierra, los mismos pueblos originarios muchas veces decían que nosotros la tierra no nos pertenece, pertenecemos a la tierra y demás. Claro. Hay ciertas cosas que son un común y que deberían ser defendidos a toda costa y que básicamente es la dignidad humana. La semana que viene vamos a tocar un tema, vamos a charlar con una persona que forma parte del equipo argentino de antropología forense en relación a la temática, al gran tema que son los desaparecidos por la dictadura en la Argentina. Seguro. Como todos seguramente sabrán, el día de ayer salió en todos los medios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la posibilidad de la negociación de lo que se conoce comúnmente como la ley del 2x1, sí. Que por cada año que estuviste en espera de proceso de juicio o en cautelar, se te computa como si fueran 2 años de prisión efectiva. No estamos en este caso hablando de una persona que por hambre robó una gallina o de un chico en situación, qué sé yo, de droga o lo que fuera. 30.000 personas no le dieron la posibilidad de negociar. Exacto. Ahí no hubo 2x1 en esta situación con 30.000 personas y fue el Estado el que perpetró este tipo de masacre. Y es el Estado el que los está perdonando de esta forma. Aprovecho esto para recordarle a la gente que a las 19 horas va a haber una marcha te quería decir. En Plaza 25 de Mayo. Exacto. Para que hagamos fuerza, como para que esto va a pasar en todo el país, y a las 19 horas en Catamarca. Justamente a eso quería apuntar. Esto excede a posicionamientos políticos particulares, da lo mismo si sos radical, si sos peronista, si sos anarquista, si sos lo que fuera. Es una cuestión de dignidad humana. Es más allá de todo. Ya creo que ha pasado tiempo suficiente y hemos madurado lo suficiente como para darnos cuenta que esto excede cualquier bandera política. Leo, un placer, señor. Nos reencontramos la próxima semana. Y nos encontramos en la plaza. Nos encontramos en la plaza y te toca hacer los mate a vos la otra semana, ¿no? Pero por supuesto. Llevar a vos. Muchas gracias. Pausa 2 minutos, ya volvemos.